Los animales nos han acompañado a lo largo de la historia y han sido partícipes de ella misma, ya sea de manera directa o no. Los podemos encontrar en una escala afectiva, siendo nuestros compañeros de vida y de muchos personajes históricos, económica, participando en la incipiente agricultura hasta la industrialización actual, también desde una escala bélica, con las palomas mensajeras en la Segunda Guerra Mundial, simbólica, como con los egipcios y el trato hacia los gatos. Pero para no ir tan lejos, pensemos en las mascotas de los equipos de cualquier deporte en el mundo. Incluso hasta en la escala evolutiva, siendo nuestros descendientes directos, los animales siempre han estado en el devenir histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo no dejamos de sentir cierto desdén, crueldad y hasta desprecio por el enorme servicio que realizan estos animales. Para ser justos, también es posible percibir, de manera histórica, unas actitudes que pretendían valorar y considerar en su justa medida el impagable servicio de estos seres de la naturaleza. Por ejemplo, en los años en que vivió San Francisco de Asís, se gestaron ciertas ideas sobre el trato a los animales, ideas que venían con cierta extrañeza. Es por esta razón que se considera su pensamiento adelantado a su época. Este santo en su vida decidió despojarse de todas las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todos los animales a los que él consideraba hijos de Dios y también llamaba hermanos. Es por esta razón que el 4 de octubre se celebra el Día de los Animales. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores e historiadoras de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. En este episodio vamos a preguntarnos sobre el Día Mundial de los Animales. Hoy estamos con Laura Posada y Juan Pablo Franco. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme cómo están. Hola Elvis, hola Juan Pablo y a todos los que nos escuchan, saludos. Hola Elvis, hola Laura, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá. Yo soy Elvis Rojas y nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, quiero que me expliques un poco, Laura, cuáles son estos antecedentes del Día Mundial de los Animales. O sea, ¿por qué el 4 de octubre? Ok, entonces, bueno, para empezar, como Elvis hablaba un poco, la fecha del Día Mundial de los Animales surge en un principio como una conmemoración a San Francisco de Asís. Este santo, que nació en Italia en el año 1182, dejó, digamos, como una enseñanza a la humanidad que es comprendida hoy en día, en cuanto a que, digamos, los humanos debemos tener en cuenta que nuestro lugar en la tierra está acompañado del bienestar de todos los animales y el medio ambiente en general. Digamos que en los años en los que vivió San Francisco de Asís, estas ideas eran vistas con extrañeza y es por esta razón que él se consideraba una persona adelantada a su época. Entonces, en el año de 1929, el 4 de octubre, se declara el Día Mundial de los Animales por una iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena, teniendo en cuenta, digamos, que esta fecha coincidía con el nacimiento de San Francisco de Asís. Y luego en 1980 el Papa Juan Pablo II declara a San Francisco de Asís de igual manera como patrono de los animales y de los ecologistas. Gracias a esta declaración, esta celebración tomó aún más auge a nivel mundial y a partir de esa fecha se celebra en muchos países del mundo como, digamos, también una bendición de las mascotas. Con este contexto que nos habla Laura, yo, pues leyendo un poquito acerca de este tema sobre el proteccionismo hacia los animales como en la historia y como toda esta intrínseca relación moral que hay, siento que, pues no sé cómo lo vea Juan Pablo, si este día de la conmemoración, o sea, este Día Mundial de los Animales, nos referimos solo a los animales en vía de extinción o a qué tipo de animales o a todo en general, o sea, ¿cómo ves esa cuestión? Yo creo que se refiere a toda la fauna silvestre y a la fauna doméstica. Nuestro país es un país con mucha diversidad, no solamente de fauna, sino de otros reinos, de funga, que son los hongos, y de flora, que son todos los grupos, digamos, de plantas. Entonces yo creo que se refiere a la protección de la fauna en general y también hacer zoom a las especies que están en peligro de extinción en nuestro país, que son demasiadas por los diferentes usos históricos que le hemos dado al suelo, por las formas históricas también en las cuales nos hemos relacionado con la fauna.
¿Puedes contarme como cuáles son unos ejemplitos de cuáles son las especies que se encuentran en mayor peligro y por qué? O sea, cómo es ahí como esa relación histórica. Claro, podríamos hablar que nuestro país tiene diferentes tipos de ecosistemas que lo hacen un país muy diverso, ¿cierto? Tenemos diferentes precipitaciones, diferentes tipos de coberturas vegetales que han hecho, digamos, en el transcurso evolutivo, tanto de la tierra como de las especies adaptadas a esa tierra, se hayan derivado muchas especies en todas las regiones, en la región andina, ¿cierto? En la Orinoquia, en la Amazonia, y esa diversidad se ha visto amenazada por los usos que les hemos dado al suelo, sobre todo en el tema de la deforestación, que ha sido pues tan tremenda en nuestro país en la última década y empezando pues el siglo XXI y a finales del siglo XX. Eso ha derivado que muchos animales estén en peligro de extinción porque digamos que dependen directamente de esos hábitats. Varios ejemplos de esos animales que habitan esos ecosistemas y que en este momento están en peligro de extinción, podríamos hablar de mamíferos terrestres representativos como el jaguar, que depende directamente de grandes extensiones de coberturas vegetales para poder cazar, para poder movilizarse y tener su ciclo de vida reproductivo. Podríamos pasar a otros mamíferos también representativos como el oso andino o el oso de anteojos, que depende de un tipo muy específico de hábitat, de ecosistema, y son las zonas altas, los bosques altoandinos, los bosques de niebla y los páramos en específico, que son coberturas vegetales que por el uso que le hemos dado, la transformación que han tenido, están en peligro de extinción y cada vez hay menos individuos. Otros animales, pasemos a otro grupo, pueden ser las aves, por ejemplo, del cóndor, que es un animal tan icónico para nuestro país, para lo que denominamos pues, los símbolos patrios. Este animal está en un peligro muy crítico de extinción porque en la ecología de esta especie se reproduce cada 3 años aproximadamente. Entonces, si se pierden individuos de esta especie, es muy difícil de que se recuperen, ¿cierto? Por ese ciclo reproductivo tan largo que tienen y por el peligro que pueden tener los pichones para crecer y reproducirse, al punto que escuché a un ornitólogo, a Jeffrey Betancourt de la Universidad de Antioquia, que muchos de los cóndores que están en nuestro país incluso no son colombianos, han sido importados de otros países para poder mantener activa la población y la reproducción de esta especie. Bueno, luego hay muchas otras especies de reptiles, de otros grupos de fauna que están en peligro de extinción precisamente por lo que hablábamos al inicio, que es la pérdida de hábitat sistemática. Chévere, chévere que unes como y hilas muy bien para la siguiente pregunta que te tengo o que me surgió, porque dices que los cóndores, por ejemplo, son importados, ¿no? Entonces esto me hace pensar como cómo históricamente se han protegido estas especies endémicas en Colombia o estas especies en vía de extinción, o sea, como cuál ha sido ese, no sé si lo has analizado, como ese recorrido histórico para la protección de estos animales. Bueno, entonces ahí podríamos mirar la última parte del siglo XX, que es donde se empiezan a gestar estas políticas internacionales de protección de vida silvestre y de protección de ecosistemas, los convenios de biodiversidad, ¿cierto? Y cómo en nuestro país se han adaptado esas normativas que vienen de otros contextos internacionales. Podríamos hablar de una norma muy importante en nuestro país y es el Código de los Recursos Naturales, que es el decreto ley 2811 de 1974, y ese Código de los Recursos Naturales marcó un esquema general de cómo proteger la naturaleza, de cómo usufructuar la naturaleza, lo que denominamos los servicios ecosistémicos, y cómo proteger también la vida silvestre, ¿cierto? Posterior a ese Código de los Recursos Naturales y la creación en ese entonces de el INDERENA, ya vienen cambios de política en la década del 80 y posterior a la constitución política de nuestro país, ese cambio pues que significó un hito muy grande en nuestra historia, la constitución de 1991,
En esa década del 90 comienzan muchas políticas de protección de vida silvestre. Puedo hablar, por ejemplo, de la Ley General de Medio Ambiente, que es la Ley 99 de 1993, por la cual se crean las corporaciones autónomas regionales y por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente. En ese entonces, digamos que esas instituciones debían propender por la conservación de los animales, ¿cierto? No solamente de las especies endémicas, sino de todas las especies nativas. Ahí podría hacer un paréntesis para explicar cuando hablamos de una especie endémica o una especie nativa, a qué hacemos referencia. Una especie nativa es una especie, valga la repetición, de planta, de animal o de hongo, que tiene una distribución natural en un territorio y que está allí, digamos, de manera espontánea, sin la necesidad de que el ser humano lo haya introducido a ese territorio, ¿cierto? Ha estado ahí por mucho tiempo y la evolución lo ha colocado allí de manera natural. Y cuando hablamos de una especie endémica, es, digamos, un taxón que está restringido a un territorio específico. Por ejemplo, hay muchas especies de aves que se distribuyen por los Andes, pero hay especies que solamente se distribuyen en un territorio muy específico. Por ejemplo, Colombia, por la diversidad de ecosistemas que hablamos al inicio, tiene muchas especies endémicas, es decir, solamente están en Colombia. De todo el mundo, solamente están acá, como por ejemplo el cacique candela, que son especies de la cordillera de los Andes y que son únicas de nuestro país. Bueno, ahí cierro el paréntesis y retomo entonces con la normativa de la Ley General de Medio Ambiente y ya posterior a esa se van generando con las corporaciones autónomas regionales otro tipo de normas que tienen otra naturaleza jurídica, que ahí pues sí no sabría explicar muy bien, digamos, la diferencia en jerarquía de las normas, pero que la tipología de normas son resoluciones a nivel regional que van actualizando constantemente la protección de los animales, cuáles se podrían usar, por ejemplo, por comunidades para cacería de subsistencia, cuáles se podrían comercializar a través de diferentes mecanismos y cuáles están completamente prohibidas. Y eso aplica para la flora y para la fauna. Entonces ahí está pues como el contexto muy general de la protección de los animales acá en nuestro país. Muy, muy conciso y muy interesante esa evolución normativa de la protección. Pero bueno, volvamos al presente para hablar de debates actuales muy importantes y que yo quiero que conversemos ahora sí. Y es el primero, la pertinencia de nombrar a los animales sujeto de derechos, que esto está relacionado como con todas las luchas por los derechos de los animales, por los activismos que han surgido. Y dos, la relación entre el consumo y la comercialización. Y me parece algo re loco y voy a dar una especie de dato random que me pareció muy, muy loco, sobre todo como toda esta historia del proteccionismo de los animales a lo largo de la historia, y es que en la época nazi siempre están los nazis, siempre. Esa gente estaba re loca. Se desarrolló la legislación como más compleja de los animales que había existido en Europa, y se emitieron pequeñas normas donde se indicaba la forma correcta, por ejemplo, de cocinar una langosta para evitar un dolor innecesario, de cómo herrar a un caballo sin dolor. Y pues esta idea nazi, este ideal nazi que lo impartían de la superioridad racial, lo impartían hasta en las bases más pequeñas. Y por ejemplo, ellos tenían una jerarquía en donde algunas razas de animales llegaban a ser superiores a otras razas. Entonces, por ejemplo, los cerdos, los lobos, las águilas y los teutones estarían en la parte superior, mientras que los judíos y las ratas estarían en el fondo. Entonces, una vaina re loca en la que cómo se protege y cómo está formado también este proteccionismo de los animales desde diferentes ideologías. Entonces, con este debate y con este mini dato, quiero como preguntarles cómo ven la relación entre la conmemoración del Día Mundial de los Animales con esta lucha de derechos. O sea, ¿qué tan relacionado está? ¿Cómo ven esos puntos de conexión? ¿Existen? ¿No están? Pues digamos, yo creo que también muy de la mano con lo que estaba hablando Juan Pablo hace un momento sobre esas leyes que surgen en el país
en torno a, digamos, los procedimientos o las formas en las que se deben cuidar y proteger a los animales, me parece interesante llamar la atención sobre la ley 1774 de enero del 2016, en la que, digamos, surge un nuevo código de procedimiento penal en el que se abre como un nuevo camino para que cualquier especie animal pueda ser sujeto de derechos. Y como lo decía Elvis, esa ley es la que establece que los animales dejan de ser cosas y pasan a ser entonces unos seres sintientes, por lo que además se instauraron nuevos procedimientos que sancionaban incluso el maltrato y otro tipo pues de cosas a los animales en general. Esta ley, digamos, habla sobre el bienestar de los animales y el cuidado que los responsables o tenedores de los animales deben asegurar, y en esta sección de la ley se habla de que los animales no deben sufrir ni hambre ni sed, no deben sufrir injustificadamente malestar físico ni dolor, no deben serles provocadas enfermedades por negligencia o descuido, no deben ser sometidos a condiciones de miedo ni estrés, y se les debe asegurar que puedan, digamos, manifestar su comportamiento natural. Es posible ver cómo desde el Estado, pero también desde, digamos, las organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro o fundaciones, van cambiando las formas de concebir a los animales y los tratos que se da a los mismos. Y esto, digamos, aplica para los animales de los que nos hablaba Juan Pablo hace un rato, que son en su mayoría animales silvestres, pero también aplica en general para los animales que son domésticos o los animales que habitan los espacios más cercanos a las personas, que son finalmente los que más estaban o están todavía hoy en día como más prestos pues como a las acciones del hombre. Es importante resaltar, Elvis y Laura, que en la década del 60, en 1963, comenzó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de fauna y de flora silvestre. Comenzó ratificándose por 80 países y en la actualidad lo ratifican 183 países, como un esfuerzo precisamente para regular esa comercialización y el uso que se le pueda dar a diferentes poblaciones de animales. Esos esfuerzos pueden significar en la realidad de las poblaciones de los animales una mejora o no, dependiendo del monitoreo que se le haga y dependiendo también de la conciencia que haya sobre las especies amenazadas. Algo muy importante también es el comercio ilegal de fauna silvestre, que en nuestro país es impresionante, al punto en que lugares centrales, por ejemplo acá en Medellín, en la minorista, se pueden ver comercializadas especies que extraen de su hábitat y que se comercializan de una manera muy fácil. O por ejemplo, yendo para la costa, uno ve que se puede comprar una tortuga o un oso perezoso, especies que son sacadas de su hábitat simplemente para tenerlas como animales de compañía. Allí juega también un papel muy importante, tema cultural, porque se han aceptado muchas especies que son silvestres como especies de compañía en contextos urbanos, ¿cierto? Y también se exportan a otros países para lo mismo, para hacer mascotas. Pero bueno, sabemos que el pasado es muchísimo más complejo y no cabe todo en un solo episodio, así que sigamos la conversación por redes sociales o por nuestro Discord. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History, colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Juan Pablo Franco, Laura Posada y yo, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de José Nicolás Jaramillo. Nos puedes seguir en las redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.